El clima es fundamental para que el sector agropecuario argentino pueda producir de manera eficiente. Los factores climáticos extremos pueden provocar cuantiosas pérdidas y eso sin lugar a dudas quedó en evidencia esta campaña. Y es por eso que a continuación nos dirigimos a Córdoba, precisamente a Marcos Juárez, donde Estela Maris Carballo hizo un análisis pormenorizado de lo que sucedió esta campaña. El impacto en la producción que tuvo el fenómeno climático del Niño esta campaña se dio no solo por su virulencia, sino también por el momento en el que mostró su faceta más ruda. Estela Carballo describe cómo complicaron a la soja 20 días consecutivos de lluvias. Como siempre explicamos, el Niño es un fenómeno en el Pacífico que, digamos, lo que produce o genera es el aumento en la frecuencia de frentes, es decir, esa posibilidad que nos da de tener lluvias más seguidas, que de hecho en abril fue la muestra, ¿no? Con 19 lluvias, una diaria, prácticamente diarias, así que realmente esa es la acción determinante. Pero el monto de la lluvia que va a caer en cada uno de esos eventos lo determina en cada oportunidad el Océano Atlántico. Y por eso es que entre niño y niño no solamente puede haber una diferencia en el monto de la lluvia, puede haber una diferencia incluso en el mes que esa lluvia se presenta. Y obviamente, dependiendo del momento fenológico de los cultivos, el mes en que se presenta la lluvia puede ser determinante o no para una pérdida más considerable. La forma y el tiempo, el momento del ciclo fenológico en que se presentó particularmente este evento de 20 días de lluvia, fue un momento determinante para la soja porque ya estaba madura. Y entonces, a partir del momento en que adquiere la madurez como para cosecha, si nosotros nos vamos pasando de ese momento, las chauchas empiezan a abrir, empiezan a tener problemas de podridumbre, y entonces tenemos hoy un factor de pérdida adicional al de la superficie anegada, que realmente es muy importante dependiendo de las provincias, ¿no? La provincia más afectada, sin duda, es Santa Fe y Entre Ríos, por el volumen de superficie sojera que ha tenido problema. Y después podríamos seguir, digamos, aunque también afectados, pero en menor grado con Córdoba y norte de Buenos Aires. ¿Cuáles son los factores que determinan históricamente que un ciclo húmedo comience o termine? Dentro de estos efectos que son anuales, que del niño, la niña, etcétera, que todos los productores están siempre esperando, hay un efecto adicional, que es en qué periodo climático nos encontramos, porque digamos que hay periodos de mucha más duración que un año, porque pueden durar décadas, 20, 30, 50, 100 años, en donde de pronto esos niños se hacen más intensos o esas niñas más benévolas, porque aumenta el nivel de lluvia de primavera, verano y principios de otoño, donde realmente se marca la diferencia entre lo que son las lluvias de un ciclo seco y un ciclo húmedo. Nosotros hemos empezado un nuevo ciclo húmedo, y digo nuevo porque ya vivimos para la agricultura argentina uno anterior, que fue de 1870 a 1930, y ahora estamos en pleno desarrollo de uno que ha comenzado en 1970 y que está en evolución, así que puede durar unos años más, una década más. Eso hay que ir viendo la evolución y, como decíamos, los parámetros que marcan la presencia o no de ese ciclo. Estamos en ciclo húmedo. Carballo advierte que estos fenómenos nada tienen que ver con el cambio climático. No tiene nada que ver con el cambio climático porque cuando nosotros analizamos las lluvias del ciclo climático anterior, de las que podemos tener datos reales, porque sabemos que todas las estaciones de medición comienzan a final del siglo XIX, principios del XX, muy poquitas había en ese momento, después sí se generalizan, entonces son muy pocos datos que uno puede contar, pero de los datos que uno puede contar ha habido registros de lluvia tanto o más importante que los actuales, con la misma intensidad que los actuales, con la misma distribución geográfica que los actuales. Quiere decir que no hay algo a lo que podemos referenciar como nuevo o por un aumento de dióxido de carbono que se pueda haber producido en los últimos años, porque estamos hablando de 1880, de 1890, es decir, donde hasta la actividad agrícola ganadera que se desarrollaba era completamente distinta, en intensificación, en volumen y también con un acompañamiento muy grande de todo lo que eran los biomas naturales, como los bosques, etcétera, que en ese tiempo prácticamente no se los había tocado. Entonces no podemos hablar de
de que estas lluvias corresponden a un cambio climático, sino a una fase climática. ¿Y cómo el productor agropecuario debe adaptarse a cambios de factores climáticos que sean tan extremos? Todo lo que es manejo tiene que tener una flexibilidad muy grande, porque justamente estamos en un ciclo climático, pero hemos vivido dentro de este ciclo climático 4 niñas prácticamente seguidas, del 2007 al 2012. Y en ese periodo, estrategias que podemos usar en años como este, en que sobra el agua, en que es más que bienvenido una intensificación agrícola, un doble cultivo, etcétera, a lo mejor no son recetas que podamos aplicar estrictamente cuando lo que falta es el agua. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad, esa adaptación y sobre todo una conciencia de que hay pronósticos que hoy existen, que antes no, y que de alguna manera tenemos que adaptarnos o tratar de tener en cuenta esos pronósticos y también hacer una evaluación muy prolija de la profundidad a la que se encuentra la napa al momento de la siembra para entender el riesgo, ¿no?, de aprovechar ciertos sectores. La investigadora del INTA analiza cómo se podría presentar desde el punto de vista climático el ciclo productivo 2016-2017 para el que estima un año neutro. Por ahora, el indicio más fuerte es que estaríamos dentro de un año neutro. Y eso quiere decir que dentro de los años neutros también se caracterizan porque se puede presentar a lo mejor alguna lluvia de volumen importante, pero no con la frecuencia y el número de casos que se da en un niño. Entonces siempre digamos que la actividad puede desarrollarse dentro de términos más normales.